en la resistencia por que se respete la Constitución en nuestro país, se respeten las leyes y sobre todo un saludo solidario a Javier Sicilia, que ayer en esta convocatoria nacional e internacional hubo gran respuesta de la sociedad civil. Incluido el propio sindicato. Sí, hubo muchísimos compañeros nuestros que acompañaron a esta movilización aquí en Bellas Artes hacia el Zócalo, así como a él le robaron la vida de su hijo. A nosotros, en un 11 de octubre del 2009, entraron el ejército y armadas a ocupar 489 centros de trabajo y despojarnos del único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo, que es el patrimonio de nuestras familias. Nos robaron el proyecto de vida que construimos a partir de ser obreros en una de las industrias más importantes para el desarrollo económico y social de nuestro país. Hay varias vías abiertas todavía en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas por que se le restituya su fuente de trabajo, la creación de una nueva empresa pública que preste el servicio en el centro, la declaratoria de que la Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto y ahora una impugnación por la vía del derecho administrativo al valor jurídico del decreto de extinción de luz y fuerza, además de conversaciones con la Secretaría de Gobernación que están por ser retomadas, por reiniciarse. Háblenos de estas vías de acción del sindicato, por favor. Es muy claro que el acto del presidente, publicado el 11 de octubre a las 0 horas del 2009, es un acto eminentemente administrativo. La Constitución, en el artículo 89, fracción primera, establece que el presidente tiene facultades de decretar, en su observancia, todas las leyes que del Congreso emanen. Y cuando se trata de decretar, tiene que cumplir con todas las formalidades que establece la ley. Hay una ley que creó el Congreso de la Unión en agosto de 1994, es la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y la crearon precisamente para que todos los actos de la Administración Pública Federal, llámese memorandos, decretos, circulares, todo tenga que ser sancionado en base a la transparencia de la Administración Pública Federal por una comisión que fue creada por la Cámara de Diputados. Esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria la creó el Congreso de la Unión, precisamente para estar revisando que todo lo que haga la Administración Pública Federal cumpla con los mandatos que establece la ley. Esta misma ley dice que cualquier acto de la Administración o de la dependencia pública que se trate deberá emitir a esta comisión un anteproyecto para que esta comisión revise desde el punto de vista del interés público cuál va a ser el beneficio de la sociedad, desde el punto de vista de la economía nacional, que no vaya a haber afectaciones ni para el Estado mexicano ni para terceros. Dice la propia ley que por lo menos con 30 días de anticipación deben de dictaminar y publicar en el Diario Oficial de la Federación antes de ponérselo a consideración al Ejecutivo. Si no cumple, si no hay este dictamen, tampoco la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene bajo su cargo el Diario Oficial de la Federación, no puede publicar en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos nosotros demandado a las autoridades públicas que firmaron el acto, por ejemplo. Demandamos a la Secretaría de Gobernación, demandamos a la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público. Las demandas de amparo es el 1040-2010, 1052, 1298-2010. Y esto lo demandamos como ciudadanos, integrantes del sindicato, para que se respete la legalidad y se pueda revisar si cumplió o no con el mandato que establece la ley, este decreto. Está en este momento ya radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, cuyo procedimiento se agotó en su totalidad y se encuentra en proyecto de firma de resolución. Y aquí esto nos es muy claro que va a tener que regresar, independientemente del dictamen que dé este tribunal o este juez, va a tener que irse a la Suprema Corte de Justicia, porque la Corte en su sentencia del 5 de julio del año pasado nunca se pronunció si el decreto cumplió con la formalidad que establece la ley, únicamente se pronunció por la constitucionalidad y además dijo que la ley
Federal de Entidades Paraestatales, su artículo 16 también es constitucional. Cuando también con esta ley, ese artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dice que cuando algún organismo deja de surtir los efectos para la economía nacional, la puedes extinguir, liquidar, fusionar, que fue el fundamento. Pero con esta ley, ese artículo quedó derogado, porque hay todo un procedimiento que debieron de seguir para que hubiera eficacia, eficiencia y transparencia. Y aquí sí me parece muy pertinente que todos los estudiosos de derecho administrativo puedan opinar sobre este caso. Le voy a dejar esa atenta nota y la vamos a circular al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a todos los institutos, a todos los que tengan que ver, porque es claro que el Ejecutivo no tiene facultades para poder extinguir a un organismo público descentralizado que, de acuerdo a la Constitución, artículo 25, 26, 27, 28 constitucionales, es un área estratégica, que es parte de la administración, pero está descentralizada para que jamás quiebre un organismo de esta naturaleza, porque es parte del desarrollo económico y social del país. Están entrampados tanto el Ejecutivo como el propio Legislativo, porque aquí tenemos la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y si revisamos la ley, no han quitado de esta ley a Luz y Fuerza del Centro. Entonces, por eso tenemos tanto esta parte que estamos siguiendo para que se cumpla con la formalidad de la ley, que haya transparencia de frente a los mexicanos, y sobre todo también el Legislativo tiene mucho que observar sobre esto, porque ellos son los únicos facultados. De acuerdo al artículo 73, fracción 10ª de la Constitución, el Congreso de la Unión es el único facultado en legislar en materia de hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear. Si no, si aceptamos este decreto, prácticamente estarían subordinando las funciones del Congreso, la Suprema Corte avalando decretos que son inconstitucionales. Exactamente. Entonces lo que estamos planteando es que respeten la Constitución, que el Ejecutivo respete la Constitución. Y hay un documento que respalda cuando nosotros solicitamos copia certificada de el dictamen de impacto regulatorio que debió de haberse pronunciado la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Resulta que nos dicen en esta contestación que no nos pueden dar esas copias certificadas de ese dictamen de impacto regulatorio porque eximieron a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda, que estos documentos son inexistentes. También le pedimos que nos dieran copia certificada de las bases de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, y nos contestan lo mismo. O sea, prácticamente violentaron todo el procedimiento administrativo de esta ley, que es una ley publicada o creada por el Congreso de la Unión, y las funciones también de esta comisión. Por lo tanto, nosotros insistimos que han tomado posición la CFE por hecho, pero no por derecho. De manera ilegal. De manera ilegal, o sea, de hecho lo hacen, se suben en una campaña mediática con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, nos despojan, empiezan a colocar el nombre de CFE en toda nuestra zona, modifican su estatuto orgánico, o sea, lo hacen de hecho, pero no de derecho. Y nosotros decimos que tenemos que apostarles a las leyes que ya están. Gobernar por decretos es un gobierno autoritario, un gobierno que está abonando a acabar con el Estado democrático producto de el proceso de la construcción derivado de la Revolución Mexicana. Y eso es lo mismo que estamos padeciendo todos los mexicanos. La corrupción de los órganos de impartición de justicia, la Suprema Corte de Justicia avalando decretos que a todas luces no hay argumentos donde funden que un decreto del presidente pueda modificar una ley federal que salió del Congreso de la Unión. Entonces es lo que estamos insistiendo. Hay varios escenarios para poder resolver. Tenemos demandas de tipo laboral en la Junta Federal. Individual, porque lo hicimos colectivo, pero resulta que hubo un acuerdo de la Junta donde no nos reconoce la personalidad jurídica como representantes del sindicato. Cuando tenemos toma de nota ya, cuando estamos representando a los trabajadores, cuando se hicieron las demandas colectivas e individuales, y cuando ese asunto la Corte lo resolvió el 5 de julio, dijo, el sindicato tiene facultad, tiene personalidad jurídica o interés jurídico para demandar individual y colectivamente. Ahora resulta que una presidenta de la Junta Especial número 5 dice que no tenemos personalidad jurídica para representar a los trabajadores, que no pudimos comprobar que somos miembros del sindicato, que incluso que yo no pude comprobar que soy miembro del sindicato.
O sea, la verdad que es inadmisible el tipo de razonamiento que están haciendo en cuanto a sus laudos o sus acuerdos que están dictando en las juntas, y esto provoca que se alarguen más los plazos para poder demandar, hacer nuestras demandas de amparo indirecto que ya promovimos, para demostrarles que sí somos miembros del sindicato. Y nosotros nos preguntamos, en ese acuerdo dice que no pudimos demostrar que somos miembros del sindicato, pero cuando demandó el sistema de administración y enajenación de bienes para terminar las relaciones individuales y colectivas, ahí sí reconocieron que éramos miembros del sindicato, porque en 3 meses rápido dictaron el acuerdo donde se rompen las relaciones individuales y colectivas, cuando también tenemos una demanda de amparo sobre ese tema. Las conversaciones con la Secretaría de Gobernación, ¿en qué punto se encuentran? Ayer reanudamos, después de 3 reuniones con Gobernación, con la presencia de otro poder del Estado, que son los diputados. En la primera reunión estuvo el presidente Jorge Carlos Ramírez Marín. Él promovió esta reunión con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde hubo representantes en la primera reunión de cada una de las fracciones, incluyendo la del PAN. Continuó la siguiente reunión, que fue el 16 de marzo, y prácticamente del 16 de marzo al día de ayer, el Ejecutivo iba a presentar por parte de Gobernación propuestas de resolver de fondo el conflicto para llegar a un acuerdo político en Gobernación. Ayer, después de una serie de explicaciones, porque tampoco nos han contestado por escrito, una serie de observaciones que hemos hecho del propio decreto. El decreto señala que Gobernación será la encargada del cumplimiento de la Constitución y las propias leyes. Hicimos una serie de observaciones en el tema también de una figura que el SAE le da a CFE todas las propiedades de luz y fuerza en comodato ante un notario público, sin hacer inventarios, cuando esa figura es inconstitucional. Pedimos que nos contestaran por escrito. Dice Gobernación que está consultando a las áreas jurídicas de las dependencias y que todavía no tienen respuesta. Planteamos de que qué alternativas ellos observan para poder resolver, porque ya no es un problema económico. El tema es un problema ya político. Ya demostramos que el costo del contrato colectivo de trabajo, de acuerdo a los datos, aquí los traemos de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que está revisando la cuenta pública del 2009, que por cierto, hoy hay una audiencia, una reunión de esta comisión, y están revisando todas las irregularidades de la cuenta pública 2009, tanto el caso de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, sobre ejercicios, subejercicios, la transferencia de energía en bloque, los adeudos de empresas privadas que no pagan la luz, el adeudo de los propios municipios, y aquí también resuelve que están construyendo una infraestructura paralela a la infraestructura estatal, y todo el dinero que se le ha pagado a las multinacionales en los últimos 9 años, se les han pagado del 2000 al 2009 268,000 millones de pesos por la generación de los privados, y todavía les debemos 1.2 billones de pesos porque les han dado contratos de 25 y hasta 30 años a las empresas privadas. Quien termina pagando son los usuarios, y lo ven en su propio recibo de luz. Dice aquí este estudio de la Unidad de Evaluación y Control que el costo del contrato colectivo de trabajo del SME apenas representaba 6.3% de costos y explotación. Hoy planteamos que el problema ya no es económico. Con estos datos, aquí tácitamente los argumentos del Ejecutivo se cayeron cuando dijo que le costaba al Estado mexicano 42,000 millones de pesos de transferencias a Luz y Fuerza para los privilegios de los trabajadores. Y aquí refiere que el problema fue la política tarifaria, que los privados le vendían a CFE a a 93 centavos el costo del kilowatt hora, y mientras CFE le vendía a Luz y Fuerza hasta $1.93, y a Luz y Fuerza la Secretaría de Hacienda lo obligaba a vender la electricidad a $1.18 el kilowatt hora. Por lo tanto, empezó desde el 2007 a registrar déficits financieros, que para el 2009 el déficit financiero fueron de 42,000 millones de pesos, pero es para las transferencias de esta política tarifaria, jamás para los salarios de los trabajadores. Entonces ayer no presentaron una sola propuesta viable. Dijeron que todavía requieren de más semanas para poder analizar. Por lo tanto, como sindicato tomamos la decisión de que ayer nos levantamos de la mesa. Ya no tenemos nada que hacer en Gobernación cuando llevamos ya 17 meses esperando que se restablezca la legalidad, que nos reinstalen, porque también la Corte en su sentencia dijo la aplicación del decreto no despide a nadie. Porque no tiene efectos laborales. Claro, que no despide a nadie, que los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados, que hay que hacerlos valer. Con todo y eso, pues siguen
dándole largas en la Secretaría de Gobernación. El propio legislativo les dijo, ustedes tienen facultad y además tienen recursos económicos para resolver de una vez por todas y de fondo el conflicto. Ayer también hubo un incidente, ya estando en la recepción el diputado César Augusto Santiago, no le permitieron la entrada a la reunión. Tuvo que retirarse. Y ya nada más logró entrar Laura Isel Castillo, la diputada del PT, y Vidal Llerenas, diputado del PRD. Se fue muy molesto César Augusto Santiago, y hoy vamos hacia el Congreso. Gobernación, creemos que no vamos a poder resolver de fondo el conflicto, están en una cerrazón completa, no tienen interés de resolver en el más mínimo, a pesar de que han violado la Constitución y las leyes, resolver de manera política este conflicto. Pues seguiremos con mucha atención, como lo hemos hecho antes, el desarrollo de la pugna que ha mantenido el Sindicato Mexicano de Electricistas porque se restablezcan los derechos de sus integrantes, que son en buena medida también los derechos de los ciudadanos en general, porque todos debemos evitar que se nos atropelle. Sí, efectivamente, y tenemos convocado el día de hoy una movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 16 horas, con más organizaciones sindicales. Hacia la Cámara de Diputados. Hacia el Zócalo de la ciudad. Ahí vamos a cerrar con un mitin, y el próximo lunes estamos citando a todos los usuarios descontentos por el incremento de más del 100, 200 hasta el 1000% a la tarifa eléctrica, apagones permanentes. Ayer le entregué una lista de más de 17 accidentes mortales de las compañías contratistas, que son crímenes industriales, jóvenes de 21 años, de 22 años que no tienen capacitación ni adiestramiento y se están matando, y son crímenes industriales, y hay un responsable, el que debe de encargarse de la aplicación de las normas en el trabajo, que es el secretario del Trabajo, pero lo que quería no era extinguir a un organismo público descentralizado, sino a un sindicato con un contrato colectivo, con empleo digno y conquistas históricas de la clase trabajadora. Muchas gracias, Martín Esparza, por su presencia en la plaza pública. Gracias, maestro. Vamos a hacer una pausa y continuaremos. Compañeras y compañeros en Resistencia,